El tema número 14, la apostasía que precede al rapto o al arrebatamiento, como tú lo quieras llamar, hermano. No hay problema decir rapto o arrebatamiento, no hay problema. Así es, no hay problem, como dice el americano, no hay problem. No se preocupe, tranquilo. Hay algunos dicen, no, la Biblia no dice rapto, pero dice arrebatamiento, es lo mismo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo le alabo a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque estoy alegre, contento de tener aquí al pastor, un pastor, un amigo, un siervo del Señor, que a la verdad nos ha venido trayendo la palabra del Señor, como se dice, masticadito. Despacito, despacito hemos ido desglosando el tema del arrebatamiento, Pastor Salomón. A la verdad es un lujo. Es por primera vez aquí en Perú hablar sobre estos temas, sobre el tema del arrebatamiento, Pastor Salomón. Bueno, pues para mí es un privilegio, y como lo habíamos planeado de hacer 24 temas, quiere decir que nos faltan después de 10 temas de hablando solo del rapto de la iglesia. Eso para que se den cuenta que la Biblia no tiene una enseñanza incidental sobre el tema del rapto, sino que al ser prácticamente la salvación final de la iglesia sobre la tierra, pues le da demasiado énfasis. Así que creo que vamos a tener la oportunidad de poder estudiar juntos. Ya estudiamos 14 temas con más los próximos 10 que nos quedan, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor vamos a hablar del tema del arrebatamiento de la iglesia. Por eso esta serie se llama Glosas sobre el rapto de la iglesia, pero algunos usando la raíz de la palabra rapto, que es harpazo. Bueno, pues ya le dice, vamos a ver el programa de harpazo. Realmente son glosas sobre el rapto, y glosas son reflexiones, palabras que se relacionan con este tema. Y estamos, como dices, Gesser, desmenuzando algunos pasajes. Algunos pasajes los hemos repasado varias veces con varios enfoques, pero lo que hacemos es un exégesis centrado en un solo pasaje, como el que vamos a ver el día de hoy, Gesser. Adelante, mientras compartimos. Saludamos aquí a todos nuestros hermanos que ya se están uniendo. Un saludo para el pastor Josué Padilla, que nos están viendo el día de hoy. Saludamos a todos los siervos, pastores, hermanos. Saludo para mis hermanos de Canutos, marcando la diferencia desde Chile, desde el hermano país de Chile. Pastor, le comento, Canutos marcando la diferencia es un programa netamente de noticia cristiana. Así como Instrucción Teológica tiene su grupo de WhatsApp, tiene también su página de Facebook y lo encuentras como Canutos marcando la diferencia. Noticias sobre el acontecer cristiano a nivel nacional y mundial. 24 horas de noticias cristianas. El grupo de WhatsApp está lleno de pastores y de diferentes congregaciones que traen la noticia a la orden del día. Para aprender más sobre lo que está ocurriendo en el mundo, tenemos Canuto marcando la diferencia. Un saludo para mi hermano Cristian, el que dirige este programa. Pastor Salomón, mande sus saludos ahí a Marcando la Diferencia. Pues le mandamos un saludo allá a nuestro hermano Cristian y a todos los que forman parte de ese equipo. Yo sé que también están replicando este programa y que de esta manera va a ser bendición para muchos hermanos quienes lo escuchen, porque el tema de hoy también es muy importante y vamos a estar hablando precisamente de la apostasía que precede ya al día del Señor. Entonces algo muy importante que vamos a estar hablando, así que compártanlo porque va a estar el tema súper bendecido, mis hermanos. Saludamos también a nuestro hermano Alex Martínez, Pastor Salomón. Él pertenece y también tiene su página de Facebook, la cual también yo pertenezco. Es un grupo de caballeros, Pastor Salomón, que predican y evangelizan la palabra, con la palabra del Señor a las almas perdidas.
se enfocan más al tema de evangelismo y también de la enseñanza. El grupo Somos Pescadores de Hombres, la cual dirige mi hermano Alex Martínez y también a la mano de mi hermano Octavio Torres. Ellos son de Dallas, Texas, Pastor Salomón. Pues le mandamos también un saludo hasta Dallas, Texas. Le mandamos saludo y de igual manera sé que ellos están replicando este programa desde Cozumel hasta Texas. También este saludo muy afectuoso para nuestros hermanos. Y bueno, pues ya en unos momentos vamos a entrar en la temática, así que les pedimos que compartan para que de esta manera pues podamos llegar a más vidas, podamos tocar más corazones y creyentes puedan sumarse a estudiar juntos la palabra de Dios con sana doctrina, con palabra muy sólida y de esta manera crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, adelante. Saludamos también a mi hermana Martina Torres. También saludamos a mi hermano Saúl Lorenzo Mariano, a mi hermana Ivana Alexandra Ortega López, al pastor José Padilla, a todos los pastores, amigos y hermanos que se unen a este programa. Aquí están los saludos también de Marcando la Diferencia. Me dice muy buenas tardes, mi estimado hermano. Que Dios bendiga su programa y también la vida del pastor. Y además, amén, el saludo, y se está también retransmitiendo el programa Torre Fuerte en Canuto, Marcando la Diferencia. Un saludo para mi hermano y director del equipo Marcando la Diferencia, Cristian Avendaño Gárate, desde Chile. Saludamos también a todos los hermanos. Sigan compartiendo, hermanos. No, todavía no estamos a las previas de iniciar el programa. Compartan este programa, este link. A la verdad es un privilegio, de verdad es un gran privilegio tener a cada uno de ustedes. Un saludo para Armando Ramos, así es, a todas las personas que se están uniendo a compartir, hermanito, a compartir. El tema de hoy, la apostasía que precede el rapto. Estamos viendo tiempos peligrosos. El apóstol Pablo dijo también a Timoteo algo muy cierto, que el día que él se iba, entrarían hombres perversos, lobos, a querer destruir la obra del Señor. Llegó ese tiempo, año del 2020, mucha gente con mucha doctrina equivocada, doctrinas falsas y muchas herejías se han levantado. Justo González dice esta frase, y cito también el día de hoy: no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Lo que se ocurrió en el pasado se está haciendo realidad también en el presente. Si en el pasado había herejes, en este tiempo también hay herejes y recontra herejes. Pastor Salomón, ¿qué opina? No, qué tremendo. Estamos viviendo en tiempos ultra peligrosos. Realmente los tiempos están para agarrarnos fuertemente del Señor y lo vamos a estar viendo, y también vamos a tener una comprensión muy amplia del concepto de la apostasía que ha ido creciendo y que en este momento prácticamente se ha convertido en un monstruo y que ha infiltrado a muchas congregaciones de tal manera que ha habido un apartamiento fuerte de parte de la sana doctrina hacia doctrinas que prácticamente son atentados de la fe, directamente atentan en contra de la iglesia, en contra del cuerpo de Cristo, en contra de la fe, en contra del mensaje de la cruz, como veíamos hace 2 días, Jesús. Adelante. Pastor Salomón, a mí lo que me preocupa es que la iglesia no está despertando, pastor. La iglesia está durmiendo, está como la Cenicienta, pastor. Hay mucha gente que no quiere mirar y ver que lo que está pasando es verdad. La iglesia está pasando por una crisis espiritual al no leer la Biblia. Yo quiero leer un texto de la Biblia en Oseas. Uno de los profetas dijo algo muy cierto. El libro de Oseas dice la palabra del Señor 4:6: mi pueblo
pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Pastor Salomón, hay algunos que se agarran del texto que dice: la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Desactualizando o tomando para así a decir de que el estudio es malo. Pero vemos que hoy América Latina entró en una ignorancia completa. La iglesia no está leyendo la Biblia, está leyendo cualquier otro libro. Yo creo que algunos están leyendo hasta Condorito, pero menos las Sagradas Escrituras. ¿Qué opina de eso, pastor? Es cierto, es triste. Realmente, si la letra mata, no es el problema actual de la iglesia. La iglesia no está llena de mucho conocimiento de Biblia. Está llena de conocimientos de otras fuentes, conocimientos humanos. Note bien, tú no puedes decir que una persona que te está explicando Biblia con su contexto, una interpretación centrada en la escritura, es una persona que está llena de tanta letra y tanto conocimiento. No, porque ese conocimiento no es humano. Ese es el conocimiento que Dios reveló en su palabra. Ese es el conocimiento que viene de arriba. Pero cuando hablamos del conocimiento humano, estamos hablando de las ciencias humanas únicamente terrenales. Pero cuando hablamos del conocimiento bíblico, es una persona que conoce Biblia. Creo que la iglesia no tiene el problema de conocer demasiada Biblia, ¿eh? No, todo lo contrario, está carente del conocimiento bíblico, y de hecho el decir la letra mata es una mala interpretación del texto si lo aplica al conocimiento bíblico, porque ese texto no está atacando el conocimiento bíblico, sino que está atacando la letra de la ley mosaica, pero lo contrasta con el espíritu de la ley, que es la interpretación. Cuando dice el espíritu vivifica, el sentido de la ley es el que da vida, no es la letra tal cual, y muchos están leyendo, y esto es la razón por la que hay muchas congregaciones legalistas. Óigalo bien, legalistas. ¿Por qué razón? Porque están leyendo la letra de la ley, pero no están dándole el espíritu de esa ley o el sentido de esa ley por el que se escribió. Entonces, todo texto tiene un espíritu en el que se escribió. Debe de interpretarse a la luz de ese sentido o de ese espíritu en el que se escribió, para que podamos darle el sentido. Pero si solamente lees la letra tal cual, desde luego que no te va a producir vida, porque la letra así tal cual mata. Tienes que darle el sentido. Dice que Esdras leyó en la escritura la ley al pueblo y daba el sentido, dice. Fíjate qué interesante eso, el sentido, ese es el espíritu de esa ley, y creo que la iglesia en este tiempo está careciendo de eso. Se ha convertido demasiado emocionalista, demasiado experiencialista, que quiere decir que se ha basado en su experiencia, buscando milagros aquí, buscando milagros allá, y es la razón por la que ha sido presa fácil de la apostasía, buscando fantasías, teorías de conspiración para volar su imaginación, pero se ha olvidado de la Biblia. El conocimiento bíblico no es algo que esté de moda. De hecho, tú ves los programas que tienen éxito, son los programas donde la gente está hablando de sus experiencias, y que yo vi un ángel, me fui al infierno, vino un ovni, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero los programas de estudio bíblico, cuando ven que estudio bíblico, mucha gente que no es espiritual, le fastidia, y un ratito entra y sale. Así como lo hacen cuando estaba en el culto, ¿no? Entraban en el culto y salían, así muchos están en las transmisiones, entran y salen, 5 minutos y se van, se fastidian de escuchar la palabra. Qué triste condición la de la iglesia de hoy, Gesser. Pastor, yo quiero leer aquí una cosa muy bonita para compartir con usted. Ya en unos segundos vamos a iniciar ya esta ponencia. Leer la Biblia mata la ignorancia, Pastor Salomón. Amén. Mata la tristeza, mata la soledad, mata la desesperación en la que tú vives, amigo. Mata la falta de amor. Si estás falta de amor, lee la Biblia. Si estás deprimido, lee la Biblia.
Si estás angustiado, lee la Biblia. Si tienes miedo, lee la Biblia. Y con esto yo quiero dejarte siete cositas muy importantes que es importante leer las Sagradas Escrituras. Mucha gente, como ha dicho el pastor Salomón, mucha gente no quiere leer la Biblia. No sé, porque de repente le da flojera, le da vergüenza. Hay mucha gente que es cristiana, pastor, y tiene miedo leer la Biblia. Y cuando se habla de profecía bíblica, la gente tiene miedo, pastor. ¿Por qué será, pastor Salomón? Bueno, la gente que lee la Biblia o lee la profecía bíblica y tiene miedo, esa es una señal clara que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque aquellos que han nacido de nuevo y tienen la esperanza del arrebatamiento de la iglesia, la esperanza de que el Señor viene pronto, no se atemoriza por las cosas que sobrevendrán después del arrebatamiento, porque él sabe, está convencido de que se va directamente con el Señor. Si el Señor llega a aparecer, él se va. Pero ¿por qué tiene miedo? Porque lee la palabra y sabe que allí le dice que el Señor viene pronto, y él queda con el miedo de que si el Señor viene, yo me voy a quedar. Pero cuando él entiende de esa manera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es algo sencillo. Reconoce que le has fallado. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Confiésale tus pecados. Pídele que lave todos tus pecados. Ábrele la puerta de tu corazón para que entre en ti y dile: Señor, no te vayas de mí. Yo quiero servirte. Quédate conmigo hasta el final, hasta que tú vengas a buscarme para salvarme y llevarme ahí contigo. ¿Sabes qué? El miedo se te va a quitar y te vas a emocionar, porque cuando te empiecen a hablar de estos temas, tú vas a decir: bueno, quiere decir que mi rey viene por mí muy pronto, y en lugar de tener miedo, vas a sentir gozo y felicidad. Va a haber un cambio grande en tu vida, Jesús. Adelante. Antes de iniciar esta ponencia, yo quiero dejar los 7 beneficios de leer la Biblia, Pastor Salomón. No, te traerá gozo al leer Biblia. Quitará tus cargas. 3, guiará tus pasos. 4, te mantendrá alejado del pecado. 5, te guiará a la sabiduría. 6, te dará paz. 7, te traerá de vuelta a Dios. Estos son los 7 beneficios de leer la Biblia. Si con estos 7 beneficios no te animas, yo no sé cómo te vas a animar. Si ahora no quieres coger tu Biblia, yo no creo que sí. Como algunos dicen, ¿no, Pastor Salomón? La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Vamos a poner un caso hipotético. Si pasara, ¿tú crees que si ahora no lees la Biblia, tú crees que en ese tiempo vas a leer tu Biblia? No nos engañemos. No te engañes a ti mismo que vas a coger la Biblia a leer en aquel día. Muchos van a negar aún hasta quemar la Biblia en esos días. Por eso, mientras todavía en este país, pastor, todavía hay libertad religiosa, el Perú y muchos de los países todavía tienen libertad religiosa, podemos leer las Sagradas Escrituras con libertad. Entonces, me dice el hermano Enrique, ¿sabe lo que dice el hermano Enrique, Pastor Salomón? El número 8 es que duerme sabroso, dice el hermano Daniel Enrique. Él ya le puso número 8. Sí. Muy bien. Cuando lees la Biblia también duermes como un bebé. ¿Sabes por qué? Porque no te da insomnio. Amén. Excelente. Cuando lees la Biblia y duermes, ya no te va a dar insomnio. Lee tu Biblia, hermano. Es la recomendación en esta hermosa noche. Seamos como los hermanos de Berea. Por favor, yo siempre recomiendo que los hermanos seamos como los de Berea. Lean su Biblia. No dejes de leer tu Biblia. Amén. No bueno, lo que diga el cura, no lo que diga lo que diga Yeser, lo que diga 1000 predicadores, lo que diga la Biblia es lo que tenemos que regirnos. Pastor Amén. Salomón. Pues
saludos a nuestro hermano Daniel también, que él es alguien que participa mucho aquí en el grupo y también reproduce estos programas para que allá en la Unión Americana y otros de sus contactos puedan escuchar pues esta enseñanza, esta palabra. Así que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Daniel Enrique. Saludos hasta Los Ángeles, California. Saludos por allá, Daniel. Así es. Es que cuando cuando leo la Biblia, dice, algunos dicen, hay personas, dicen, está comentando mi hermano Daniel, algunos dicen, yo tengo sueño cuando leo la Biblia. Sí, hay personas que le da sueño. Eso es que no es sueño. Yo creo que eso es flojera porque no queremos coger las sagradas escrituras. Hay que leer la Biblia. Decía por ahí un predicador, si tienes sueño, coge tu Biblia y empieza a leer. Ahí te quita el sueño. No, me da flojera. No es momento de perder el tiempo, hermano. Es el momento de invertir nuestro tiempo. Y mucho más leer las Sagradas Escrituras. Es el libro de los libros. Es la corona de toda la biblioteca. Pastor, la Biblia es la corona de la biblioteca. De todas las bibliotecas del mundo, la Biblia es la corona de todos los libros. La corona, el mayor libro que se pudo haber leído. Y la Biblia es el libro con más impresiones. Y justo este mes, pastor, en América Latina se celebra el mes de la Biblia, pastor Salomón. Imagínese. Sí, sí. Sí, es algo muy bueno que se le da honor a este libro del cual muchos creyentes derramaron sangre para que ahora usted lo pueda tener en varias formas, varios formatos, ya que desde Moisés se le hizo difícil. Mira, tenía que cargar una tabla de piedra y apenas entraban los 10 mandamientos. Ahora nosotros tenemos una tablet virtual, ¿verdad? Y ahí caben todo completamente los 66 libros y con un clic le damos y entramos a los textos bíblicos. Así que tenemos acceso a la palabra del Señor, hermano, en diferentes generaciones, en diferentes presentaciones, en diferentes formatos. Lo importante es poder nutrirnos de ella, escudriñar las Sagradas Escrituras y hacer honor a la Escritura es algo muy bueno. Bueno, aquí en otros países la celebración es en el mes de agosto, pero hay otros países que es en el mes de septiembre y bueno, pues seguimos dándole honor y gloria al Señor por dejarnos la palabra bendita, la palabra escrita. Saludos a todos también. Vamos a comenzar, pastor Salomón, vamos a iniciar orando. Hermano, incline su rostro. Vamos a iniciar ya este programa orando al Señor Dios Todopoderoso. Padre Celestial, usa a tu siervo, pastor Salomón, úsalo como siempre, Padre, para que las personas que oigan este mensaje, esta enseñanza, sea de bendición, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y que las personas, Señor, que el día de hoy se quedaron en esta transmisión, Señor, salgan bendecidas, Señor, a través de esta palabra. Amén y amén. Segunda carta a los tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Yo ya lo tengo listo. Voy a leerlo en esta hermosa noche. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vayamos a Primera de Timoteo. Así es. Vayamos rápidamente a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Un texto muy conocido por todos nosotros. Yo sé que algunas personas el día de hoy
Se preguntarán, pero ¿por qué hablar del tema de la apostasía? Porque también está incluido en el tema del rapto de la iglesia, Pastor Salomón. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, así es, versículo 16. Si no me equivoco, Pastor Salomón, ¿estamos correctos? Es 4:1. Según de Timoteo 4. Sí. Segundo de Timoteo, perdón hermanos, segundo de Timoteo 4:1. Disculpe a toda la audiencia, segundo de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pastor Salomón, con usted el día de hoy esta ponencia, que Dios me lo bendiga ya, y recuerde, estamos en su programa Torre Fuerte. Pastor Salomón, usted Amén. Encargado el día de hoy. Amén. Bueno, pues saludos a todos nuestros hermanos. Vamos a entrar a este tema tan especial. Gracias, Gesser, por darnos esta oportunidad, y a todos nuestros hermanos que han estado compartiendo este estudio. Vamos a estudiar esta porción de 2 Tesalonicenses que habla de que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y de hecho comienza diciendo en esos versículos: mirad que nadie os engañe, como fue la expresión del Señor Jesucristo antes de hablar de los principios de dolores que iba a desarrollarse tras el arrebatamiento de la iglesia. También el apóstol Pablo menciona esta precautoria de cuidarse de ser engañado. Aquí es reafirmado por el apóstol Pablo en esta primera frase que dice: nadie os engañe en ninguna manera. Esto nos está diciendo que inmediatamente antes de comenzar el periodo del día del Señor va a haber una era de engaño. Vamos a estar en una época de engaño. A mí me llama la atención porque el engaño que aquí se habla es un engaño que tiene muchísimo que ver con las palabras, que tiene que ver con el uso malicioso de la comunicación. El engaño en realidad puede incluir el uso de las redes sociales. Cuando dice mirad que nadie os engañe, puede ser no solamente una difamación, pero puede ser también lo que es pues prácticamente incluidos teorías de conspiraciones, puede incluir bombardeos a través de las redes. Y bueno, pues hoy es fácil ensuciar a una persona a través de las redes sociales, y a una persona que es culpable limpiarla, y a un inocente pues prácticamente llenarlo de una imagen sucia. Y es por eso que dice mirad que nadie os engañe. Porque aquí lo que está diciendo que es nadie os engañe en ninguna manera, que ni un truco de estos últimos días les engañe. Esto habla de la seriedad que conlleva el tema escatológico, porque también mucha gente está haciendo videos por estos medios de internet sin conocer realmente la escatología, y está engañando a muchos. Hay personas que ni siquiera cuenta se dan de cómo los enredan y les
quitan la esperanza bienaventurada. ¿Sabe qué? Yo ya no creo en el rapto. Y de pronto se aparece con ese tipo de enseñanzas. ¿Qué pasó? Que no se dio cuenta lo que aquí dice, mirad que nadie les engañe. Y entonces cuando él dice, se presenta una elipsis, cuando dice nadie les engañe de ninguna manera, porque la elipsis quiere decir, es una cláusula que se omite dentro del texto, pero que lo sugiere el texto. Es decir, la elipsis es una frase que aunque no lo contiene el texto, lo está sugiriendo. Cuando dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Ahí hay una elipsis, porque inmediatamente tú te vas a preguntar, ¿qué es lo que no vendrá? Y bueno, el texto mismo en el versículo anterior te contesta que está hablando del día del Señor, y por lo tanto la traducción debe de ser así con la elipsis, debe decir, nadie les engañe de ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. El día del Señor, que es el periodo de juicios que va a caer sobre la tierra, que va a caer sobre el mundo entero, ese periodo llamado la gran tribulación, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así que, pues prácticamente esa elipsis que no puede ser reemplazado por la venida del Señor Jesucristo, ni tampoco puede ser reemplazado por el día de Cristo, porque el día de Cristo es el momento de la recompensa del cristiano. Cuando seamos arrebatados se llama el día de Cristo. Así que no es lo que se llamaría aquí el rapto o el día de Cristo, sino que es el día del Señor el que no vendrá sin que primero venga la apostasía. Así que, bueno, pues dicho esto, pues vamos a ver a continuación una secuencia de lo que es el uso de la palabra apostasía y varias propuestas de interpretación de la apostasía. Pero antes de ello, a mí me gustaría hablar acerca de lo que serían los postreros días. Para que tengan una idea, existe en la Escritura la enseñanza de los postreros días para Israel, basado en lo que los profetas de Daniel, Joel y otros más hablaron acerca de los últimos días, los postreros días para Israel. Los postreros días para Israel comenzaron con el cumplimiento de las profecías de Daniel de las potencias mundiales. Es decir, los postreros días para Israel comenzaron cuando comienza a cumplirse la imagen que ve en su sueño Nabucodonosor, y es precisamente cuando empieza a cumplirse el imperio babilónico, pero es llevado hasta la aparición del Mesías para establecer su reino milenial. Todo ese periodo de tiempo se llama los postreros días para Israel. Pero también en la Biblia, ya cuando estudias el Nuevo Testamento, te das cuenta que hay un periodo llamado postreros días para la iglesia, que comenzaron con el ministerio del Mesías y el Señor Jesucristo, y van a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de 1 Timoteo 4, que se dice, el apóstol Pablo profetizaba de un periodo de tiempo de apostasía que iba a surgir en 1 Timoteo, donde se dice en 1 Timoteo que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando el apóstol Pablo está hablando de eso, no está hablando de los postreros días para Israel, sino está hablando de los postreros días para la iglesia. Y de hecho, para que más o menos tengan una idea, cuando se habla de los postreros días para Israel, recuerdan, para Israel los postreros días pues prácticamente iniciaron antes de la primera venida del Mesías, pero para la iglesia iniciaron con la primera venida del Mesías. Los postreros días para Israel van a seguir luego aún de que la iglesia sea quitada en el periodo de la gran tribulación, pero los postreros días para la iglesia van a culminar antes que comience la gran tribulación. En el caso de los postreros días para Israel, son días de tribulación que les siguen
a días, le siguen días de gloria. En el caso de los postreros días para la iglesia, son días de prosperidad material, pero que están equitativas con la corrupción moral. Eso es algo muy importante que entender. En el caso de los postreros días para Israel, culminan con el establecimiento del reino mesiánico, pero en el caso de los postreros días para la iglesia, culminan con el rapto o arrebatamiento. Eso es importante entenderlo. Los postreros días para Israel, pues prácticamente en su fase final, hay señales políticas, señales religiosas, señales espirituales, señales económicas, señales físicas, astronómicas y militares, toda una serie de señales que se dan dentro de los postreros días para Israel. Pero dentro de los postreros días para la iglesia, prácticamente en su fase final, tiene señales morales y espirituales, es decir, señales que tienen que ver con el carácter de los hombres de esos postreros días para la iglesia, que es mencionado en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, cuando dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, calepos, que es violentos o bestiales, que son enfrentamientos con hombres bestiales. Esto es algo muy importante que pues podemos entender. Por lo tanto, estos dos términos de 1 Timoteo 4:1, cuando se dice postreros tiempos, en el griego es justerón kairos, esos son los postreros tiempos. Cuando Pablo dice en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, se está refiriendo a los días que iban a seguir inmediatamente al apóstol Pablo. Pero cuando en 2 Timoteo 3:1 se habla de postreros días, es escatón gemeras. Vean, son dos términos diferentes. El escatón gemeras de 2 Timoteo 3:1, eso habla precisamente de los últimos momentos que va a vivir la iglesia sobre la tierra. Así que nos damos cuenta que son dos términos. 1 Timoteo 4:1 habla de los días del inicio de la iglesia, y 2 Timoteo 3:1 habla de los últimos días de la carrera de la iglesia sobre la tierra. Espero que eso se entienda muy bien, porque si logramos entender esto muy bien, vamos a captar qué es lo que estamos dando a entender cuando hablamos de la apostasía. Vuelvo a reiterar, 1 Timoteo 4:1, cuando dice en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, son los tiempos que vendrían inmediatamente después de que el apóstol Pablo escribió eso a Timoteo. Es decir, solamente unas 2 o 3 años se cumplieron. Y vinieron muchos apartándose de la fe. La apostasía que iba a seguir era parte de la secuencia general de todos los eventos que irán en aumento hasta que finalmente acabarán con el arrebatamiento de la iglesia. Vean bien, prácticamente la apostasía comenzó posterior a que Pablo dio esta profecía. Cuando él dijo en los postreros tiempos, él dijo dentro de estos postreros tiempos, porque los postreros días ya la estaban viviendo. Pero en 2 Timoteo 3:1 habla del final de los postreros días para la iglesia. Poco antes de que la iglesia se vaya de este mundo, que la iglesia se vaya de este mundo, la iglesia va a ser atacada violentamente antes de que llegue el fin de su periodo sobre la tierra. Va a caracterizarse por personajes violentos, y se describen las características de esos hombres de los postreros días. 18 características se mencionan en 2 Timoteo capítulo 3 de estos hombres perversos, de esos postreros tiempos. Ahora, eso es importante, vuelvo a reiterar. 1 Timoteo 4:1 habla de la apostasía que comenzó desde la época del apóstol Pablo, pero que así como en una forma de, ¿cómo les podemos decir? ¿No? En una forma de un pico que comienza con un pequeño, pero que después se va abriendo, va creciendo. Esa apostasía que comenzó en el siglo I
ahora ya se ha convertido en un monstruo, pero a esa apostasía se ha sumado otros elementos como los tiempos violentos, ¿verdad? Entonces, cuando en 1 Timoteo 4:1 dice, muchos apostatarán de la fe, debemos de tomar en cuenta esto, que la nube oscura en el horizonte prácticamente es la apostasía. Apostatar, ¿qué cosa es? Y aquí la palabra que se usa, quiero dejarlo claro, es afistemi. La palabra es negar la fe. No es algo que se hace por ignorancia, sino que es un apartarse intencionalmente de la fe. Un apóstata, entonces, es uno que conoce las doctrinas de la fe, pero las rechaza. Por lo tanto, un apóstata es alguien que ha conocido. No es alguien que es un inconverso. Un inconverso no es visto como un apóstata. De hecho, para que más o menos tengan la idea, algunos relacionan el término apostasía con lo que se le conoce militarmente como apostarse. Apostarse es ponerse como poste cuando vienen los ataques, el ataque cae sobre ese poste, ese apostillarse y quedarse parado para que te pegue a ti primero, pero cuando alguien no resistía y se quitaba y el ejército enemigo entraba, cuando esa persona se quitaba, se decía apostató. Se quitó del poste, que estaba como un poste, pero se quitó y dejó que penetre el enemigo. Es importante este concepto que el apóstol está diciendo cuando dice que esos tiempos de apostasía comenzaron en la época del apóstol Pablo, porque dijo en esos postreros días iban a multiplicarse la apostasía que seguía. Era parte de la secuencia general de los eventos que irían en aumento, como he dicho, pero que finalmente conducirían al establecimiento del reino de Cristo. Es decir, que esa apostasía iba a crecer cuando llegue el tiempo final. Esos tiempos postreros ya llevan 2000 años. 2000 años. Imagínate, si la apostasía lleva 2000 años, que va creciendo, ya es algo que se ha convertido en un monstruo prácticamente contra lo que la iglesia tiene que luchar. Culminará en una separación, dice, hasta que venga la apostación, la separación, que ahí se está utilizando el sentido de afistemi, que es ya no un apartamiento de la doctrina, sino como una separación de los apóstatas. A ver, necesito explicar esto para que tengan una idea. Es decir, hay dos separaciones en los postreros tiempos para la iglesia. Primero, la separación que es afistemi, de los apóstatas de la iglesia, los que van a salirse de la iglesia, que se han salido de la iglesia, que finalmente el periodo de la iglesia va a acabar con una apostasía, pero aquí la palabra ya no es afistemi, sino aquí la palabra es apostasis, que es la apostasis de la iglesia, es decir, que la iglesia va a sufrir separación. Eso puede tener prácticamente algunas interpretaciones que vamos a ver. Mira, ¿qué les parece? Vamos a introducirnos en el concepto apostasía. Yo no estoy explicando más a fondo según de Tesalonicenses, pero porque yo ya lo he explicado en otras ocasiones. He explicado Tesalonicenses con mucho detalle, ustedes lo pueden ver en la serie, pero me voy a concentrar en la palabra apostasía. Yo quiero que quede muy claro que la iglesia comenzó con una apostasía y va a acabar con otra apostasía. Y vamos a ver, esto es algo súper interesante, que es el que vamos a estar viendo. Y la palabra apostasía que aquí aparece en el griego es apostasía, no es afistemi. Y este término quiere decir para algunos deserción, pero en Hechos 2:21 también aparece mencionado cuando Pablo se separa de las tradiciones judías y le dijeron ya apostató de la ley mosaica. En 1 Timoteo 4:1 el término apostación más bien se relaciona con afistemi, no apostación, que quiere decir desertar o apartarse. Pero aquí se usa otro término que es apostasía. Yo lo voy a ir explicando. Y la idea que se transmite para algunos es un alejamiento
de un lugar, de una situación estable. Se trata como de un abandono general y deliberado. Puede ser de la fe o puede ser de algo malo también. Pero vamos a ver algo interesante. No es un simple cisma, sino pues prácticamente una ruptura de la unidad eclesial, pero más que nada, no con una herejía, sino podríamos representarlo como pues como era en el producto de Israel cuando estaban los líderes y sufría separación de esos líderes o traición. En ese sentido, cuando el pueblo caía en idolatría o en prácticas inmorales, se le decía que apostataban de esa fe. De hecho, hay pasajes en el que la Septuaginta lo traduce de esa manera, en ese sentido, en Isaías 1, 2 al 4 y en Jeremías 2, 1 al 9, y que incluso hasta se puede traducir como un divorcio. Fíjate, es interesante, eso es una separación a tal grado como un divorcio. Esto es algo interesante porque nos lleva a algunas posibilidades. ¿A qué se refiere apostasía? Así que yo quiero que se concentren en 2 Tesalonicenses. ¿Qué es la apostasía? Yo quiero que lo entendamos bien. Vamos a concentrarnos. Bueno, algunos piensan que el término apostasía es una referencia a una rebelión espiritual. Bueno, y que Pablo lo que está haciendo aquí es señalando una revuelta religiosa del que pues prácticamente parece que Pablo habla antes a los tesalonicenses, pues aquí emplea el artículo denominado es decir, que está hablando de la apostasía con artículo, que eso lo voy a comentar un poquito más adelante. ¿Por qué se utiliza con artículo? Quiere decir que ellos sabían de esa apostasía que estaba hablando, lo cual indica que se trata de algo único que iba a venir, que ya lo identifica y que ha hablado de él en el curso de sus documentos. Y aquí refiérase aquí a un abandono masivo de la verdadera fe, es decir, un apartamiento en masa de los cristianos. Esto hace un rechazamiento positivo prácticamente de la fe y una suplantación de la misma fe. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo que prácticamente este tipo de apostasía incluiría a todas las clases dentro y fuera del cuerpo de cristianos, incluidos las revueltas de los judíos contra Dios, la revuelta de los gentiles de las naciones contra Dios y de cristianos profesantes contra Dios. O sea, sería como una especie de revuelta total de la sociedad en contra de Dios, así como cuando Israel abrazaba la idolatría y traicionaba los principios de Dios. Así que sería como la humanidad uniéndose en contra de Dios, y eso algunos piensan que se podría llamar la apostasía. La enseñanza de Pablo no es que Cristo vendrá, si fuera esta la interpretación de que esto es la apostasía, si esto es el apartamiento masivo que está hablando Pablo, si a eso se refiere, pues la enseñanza de Pablo sería que Cristo no vendrá hasta que el mundo se convierta totalmente, como algunos piensan, ¿no? Como dice el postmilenialismo, sino hasta que el mundo se pervierta. O sea que Cristo va a venir cuando la perversión haya llegado a su cenit, en la apostasía final. Muchos creyentes piensan que Cristo vendrá hasta que el mundo sea lo suficiente bueno, pero si aquí apostasía quiere decir ese apartamiento masivo de la fe en Dios, Pablo lo que está diciendo que Cristo va a venir cuando el mundo sea lo suficientemente malvado, lo cual ya estamos viviendo. Así que de hecho esto es así. Por lo tanto, si esto es un hecho, Pablo está enseñando lo que en 1 Timoteo 4 y en 2 Timoteo 3 anunciaban para el fin de los postreros días como un abandono masivo de la verdad. Y si esto es así, ya lo estamos viviendo, lo cual es una indicación de que la venida del Señor se acerca. Ahora, eso es interesante. Note bien que si esto es lo que está anunciando Pablo,
ya entonces lo estamos viviendo, porque si es un atentado en el corazón de la unidad de la iglesia, entonces, ¿qué ha pasado a partir del surgimiento del movimiento ecuménico? ¿Qué ha pasado con la iglesia evangélica? Lo que ha pasado es que la iglesia evangélica se ha fraccionado entre los que son ecuménicos y los pocos que se mantienen como evangélicos. Esto es algo muy importante. Quiere decir que ya se ha dado la apostasía y estamos en ese momento de la apostasía. Pero hay otra interpretación del término. Este es un término muy interesante, pero no es la única interpretación. Para otros, la apostasía tiene que ver como una referencia militar, una revuelta militar. Y algunos refieren esta revuelta militar como la apostasía, como a la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Y algunos estudiosos creen que una iglesia apóstata no es el pensamiento aquí, sino que el pensamiento que se está dando para algunos sobre la apostasía. Por ejemplo, A.T. Robertson comenta que Plutarco emplea de revuelta política. Cuando se habla de apostasía, más bien lo enfoca al aspecto político, y en 1 de Macabeos 2:15, acerca de lo que hizo Antíoco Epífanes, que procuraba forzar a una apostasía del judaísmo para llevarlos hacia el helenismo a los judíos. Así que la idea de estos conceptos que está presente en el libro de Josué 22, 21, 22, donde se les habla a los militares que estaban apostatando o dejando o abandonando su lugar, pues en ese sentido se incluye una rebelión militar y una rebelión en ese sentido espiritual. ¿Cuándo debe de suceder esta apostasía escatológica? Si eso es lo que está diciendo con apostasía, es hasta que venga la rebelión. Si la palabra apostasía ya se está traduciendo como rebelión militar, entonces, ¿cuándo debe suceder? Y el adverbio que dice si primero, protón, si primero no viene la apostasía, está diciendo que prácticamente tiene que acontecer esa rebelión militar primero, o ese ataque militar. De hecho, pues prácticamente la construcción de esta frase que aquí se menciona, que omite, ya lo he dicho allá, el día del Señor, no vendrá el día del Señor sin que primero venga la rebelión. Así que al ser el verbo omitido, pues prácticamente es una negativa que no vendrá hasta, y está determinado hasta que dice, hasta que venga la apostasía. Se hace la determinación muy, muy clara de qué es lo que va a suceder. O sea, si esto es así, el texto dice, pues si no viene primero la apostasía, el día del Señor no puede venir. No vendrá si primero no viene la apostasía. Esa traducción, pues prácticamente está muy respaldada. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ya para algunos lo que es la apostasía tiene que ver con lo militar. Pero Gesser, yo tengo también una tercera propuesta del término apostasía, y lo vamos a ver desde la raíz etimológica y del contexto también. ¿Cuál es esa interpretación que el texto sí respalda? Porque el texto también respalda una interpretación. Acuérdense que la palabra apostasía de 1 Timoteo 3:1 se refirió a la apostasía del inicio de la iglesia, pero ya en 2 Tesalonicenses 2:3 es la apostasía al final de la iglesia. Lo que está diciendo es la separación de los apóstatas de la iglesia, de los que apostataron dentro de la iglesia, comenzó desde el inicio de la iglesia, pero la iglesia se va a separar finalmente, se va a separar del mundo por completo, ya por completo, cuando llegue su tiempo y cuando la iglesia sea separada del mundo, entonces vendrá aquel inicuo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Vamos a ver
esas dos palabras. Hay dos palabras para apostasía en el Nuevo Testamento. La primera es un verbo intransitivo que es afistemi. Eso, el término afistemi prácticamente significa instigar a la revuelta, como hemos dicho, desistir, desertar. Esa afistemi es desertar, remover, llevar, apartar. Esta palabra tiene que ver prácticamente con un apartamiento de la sana doctrina. Y esa es mencionada en 1 Timoteo 4:1 de lo que va a suceder desde luego. Y hay muchos otros pasajes en donde se demuestra que hay un apartamiento masivo que va a haber de la fe. Sin embargo, aquí en 2 Tesalonicenses no aparece el verbo afistemi. Lo que aparece es el sustantivo apostasis, apostasía. Ese es el sustantivo que aparece. ¿Y eso qué quiere decir? Primeramente, el sustantivo quiere decir separación, partida o remoción. Vuelvo a reiterar, aquí el sustantivo que aparece, que es apostasis, quiere decir separación, partida o remoción. O sea, que no vendrá el día del Señor, la gran tribulación, hasta que primero venga la separación de la iglesia, la partida de la iglesia o la remoción de la iglesia. Note bien, esa interpretación está muy interesante cuando entendemos que aquí no se está usando el verbo intransitivo afistemi, porque el verbo afistemi sí tiene que ver con un apartamiento de la sana doctrina, pero el sustantivo apostasía solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Uno, cuando Pablo se aparta de la tradición mosaica, y esta ocasión son dos veces que aparece el sustantivo, donde se habla de la separación de la iglesia. Ahorita vamos a ver, esto es algo muy interesante. Por lo tanto, el texto que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la separación, la partida o la remoción, y después se manifieste el hombre de pecado. Prácticamente, este no es un uso por así decir, religioso, pero todas sus variantes. Miren, aquí tengo las variantes de esta palabra que es apostasía, que significa apostrefo. Esa es una de las palabras, apostrefo, en Romanos 11:26 y en 2 Timoteo 4:4, apostrefo es hacer volver, quitar o apartar. Note bien, apostrefo es quitar o apartar. Hay otra palabra que es apospao, que quiere decir sacar, separar o apartarse. Note bien que estamos hablando entonces de un sinónimo del rapto. Afistemi incluso quiere decir partir. Eso es, o sea que si lo traduces así, hasta que sea quitado, apartado, hasta que venga la separación, hasta que sea quitado, hasta que venga la partida. Note bien esto es algo muy interesante. Y hay otra palabra que es parafero. Parafero es otro sinónimo de apostasía y quiere decir llevar fuera. Lo que está diciendo, hasta que sea llevado fuera, quitado, apartado, traspasar, también es la palabra parafero. Esto es algo muy interesante porque quiere decir llevar a un lado, hasta que sea llevada a otro lado. Mire, note bien esa interpretación de esa palabra que aquí está como sustantivo, lo vuelvo a reiterar, no es el verbo afistemi, es la palabra apostasía que se usa acá, está mal traducida, enfocado a la doctrina errada, y lo que está diciendo el pasaje es que no vendrá la gran tribulación hasta que primero venga el rapto de la iglesia. Porque según de Tesalonicenses 2:3, la palabra apostasía debe traducirse como partida o desaparición. ¿Por qué? Lo que está diciendo el texto, si es así, es que no vendrá el día del Señor hasta que desaparezca la iglesia, hasta que la iglesia parta con el Señor
o hasta que sea quitada de en medio o hasta que suceda el rapto. Qué impresionante ese texto. Si esto es así, esa traducción, y les voy a decir que tengo por lo menos 6 razones para pensar que es más probable esta traducción que las 2 anteriores que hemos dicho, que es la perversión de la iglesia o las herejías, apartamiento de la iglesia, y también de la rebelión militar. Más parece que el sustantivo está haciendo referencia al rapto de la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque este es un sinónimo del rapto, que Pablo usa varios sinónimos. En otra ocasión podríamos hablar de los sinónimos del rapto, que son muchísimos, y Pablo usa este como un sinónimo del rapto. Lo usa, por ejemplo, usa un sinónimo en 1:9 de 1 Tesalonicenses, en 3:13 de 1 Tesalonicenses, en 4:13, en 5:1 y 2. Bueno, hay varios sinónimos del rapto que utiliza. Y aquí la palabra apostasía o apostasis parece que es un sinónimo del rapto. En segundo lugar, creo que es un sinónimo del rapto porque se menciona con un artículo. ¿Qué quiere decir que se menciona con un artículo? Cuando dice la apostasía, apostación. ¿Por qué apostación o la apostasía? Lo que denota es que será un evento bien definido, un evento diferente a la aparición del hombre de pecado, y es un evento que se refiere a la aparición de Cristo por su iglesia, y por lo tanto un evento que ya había mencionado y que estaban conscientes que se iba a dar ese evento, porque cuando un sustantivo aparece no necesita artículo en el griego. Pero cuando se usa artículo, apostación, está hablando de un programa claro, que es un evento que ya ellos tienen bien identificado. Por lo tanto, ese evento ha sido mencionado antes y tienen que buscar en los contextos donde ha sido mencionado este evento, y los contextos son las menciones del rapto. 3, porque las primeras 7 traducciones inglesas, realmente la palabra apostasía se tradujo así, el sustantivo, como partida. Y estas son la Biblia de Wycliffe, de Tyndale Biblia, la Coverdale Biblia, la Cranmer Biblia, la Beach Biblia, la Besa Biblia, Geneva Biblia de 1608. Estamos hablando desde la Wycliffe Biblia de 1384 hasta 1608, la Geneva Biblia. Tradujeron esas Biblias que mencioné, tradujeron el término apostación, aquí el sustantivo, lo tradujeron como partida. Hasta que venga la partida, dice. Fíjate qué interesante eso. Por lo tanto, a eso se estaba refiriendo. En cuarto lugar, la palabra partida era algo de lo que Pablo y sus lectores claramente tenían un entendimiento mutuo. Pablo dice en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con ustedes os decía esto? ¿Qué es lo que les decía? Bueno, les decía sobre nuestra reunión con él, que ya lo expliqué en otra ocasión. Él ya había hablado de nuestra reunión con él, y en el versículo 5 les dice, acuérdense que cuando estaba con ustedes yo les hablaba de esto. Y no solo eso, sino que cuando viene el contraste, ¿a qué se estaba refiriendo nuestra reunión con él? Nuestra reunión con él del versículo 1 era lo que en el 4:17 de 1 Tesalonicenses les había dicho, que es el arrebatamiento de la iglesia. Luego, en quinto lugar, yo creo que se refiere al arrebatamiento porque los paralelismos que se encuentran, es decir, en el texto mismo, así lo dan a entender. En el versículo 3 se menciona la partida de la iglesia ocurriendo primero, y luego habla de la revelación del hombre de pecado. En los versículos 7 y 8 nos encontramos también una secuencia idéntica. En el 7 primero dice hasta que sea quitado
de en medio lo que lo detiene, y en el 8 el que lo detiene. Por lo tanto, hay una secuencia idéntica. El versículo 7 habla de la remoción de la iglesia, y el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay secuencias muy claras de cómo va a desarrollarse esto que lo detiene. En otras palabras, que aquí apoya la traducción de lo que es apostasía como la partida. En sexto lugar, por su relación y contraste con el hombre de pecado. Dice, pero entonces, la apostasía de la que Pablo está hablando, precede a la revelación del anticristo, es decir, es antes de la revelación del anticristo en su verdadera identidad, y es apostación, es el jocatejón y tocatejón. Es lo mismo, el jocatejón y tocatejón. El que frena la revelación del anticristo es prácticamente la apostasía, apostasía, porque cuando se ha quitado el que lo detiene, pues prácticamente entonces se va a manifestar aquel inicuo. Por lo tanto, no puede ser una apostasía general en la cristiandad que precede a la venida del anticristo en este pasaje, ni puede ser la apostasía particular, que es el resultado de las actividades del enemigo, ¿verdad? Mismo, que se va a hacer objeto de culto, porque tiene que ser la apostasía del anticristo, va a seguir al anticristo. Esta es una apostasía que es antes del anticristo, y esta apostasía es precisamente lo que aquí se le llama como la partida. Así que, ¿qué es lo que frena su revelación? En el versículo 3 está vitalmente conectado con jocatejón y tiene que ver con el mismo, y el que retiene el mismo evento es precisamente cuál evento está reteniéndose, cuál evento es el punto de partida, que es lo que no puede aparecer el anticristo si primero no viene la partida. Si primero no viene la partida, es decir, el arrebatamiento. Entonces es una interpretación muy interesante, porque entonces quiere decir que la iglesia comenzó con una apostasía y terminará precisamente con otra apostasía. Pero ¿cuál es la apostasía con que comenzó? La separación dentro de la iglesia de los malvados elementos, y ha crecido en estos últimos días, pero va a terminar con la separación de la iglesia del mundo, que es nuestra partida y nuestra reunión con él. Así que en esta explicación que estamos dando, nos damos cuenta, por lo tanto, que prácticamente estamos en tiempos en el que lo único que hace falta es la partida de nuestra reunión con él. Entonces es importante lo que estamos viendo, y a mí me gustaría que entendamos esto. La nube oscura en el horizonte es la apostasía. Apostatar es negar la fe. No es algo que se hace por ignorancia, como hemos dicho, sino apartarse intencionalmente. Eso se dio desde los inicios de la iglesia. Pero al fin de la edad habrán dos separaciones. Sí, la separación de los apóstatas de la iglesia, y la separación de la iglesia de toda la apostasía que ha crecido. La iglesia, que es un grupo pequeño, ya va a ser sacada, y eso se llama precisamente lo que dice la apostasía, es aquí el rapto de la iglesia. Por lo tanto, ese texto es muy contundente y es muy claro si lo vemos desde esa perspectiva. Así que, bueno, Gesser, vamos a dejar lugar para que de esta manera pues continúe. Si hay preguntas por allá, vamos a abrir el espacio. Si hay preguntas, para que de una vez puedan participar, y ahí los que están escribiendo, los que nos están viendo, puedan también pues preguntar. Entonces activamos las preguntas y le damos
le damos también pues el espacio para los que quieran preguntar este tema que es la apostasía. Espero que haya quedado claro, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, pues ahí está Gesser. Eh, nos vamos, que esta muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí estamos, no sé si dentro del canal donde está nuestro hermano Enrique, tienen alguna pregunta y podemos abrir espacio, o dentro del canal están las preguntas, podemos participar. Creo que ahora sí se oye, que será adelante. Hemos tenido un problema técnico, pero ya estamos nuevamente, hermanos, discúlpenos, pero estamos aquí nuevamente, agradecemos a Dios. Pastor Salomón, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué la iglesia no se dio cuenta hasta el día de hoy que la apostasía llegó? Sí, bueno, del inicio de la cristiandad sí hubo cuenta de que la apostasía, de que muchos hombres habían apostatado, y hubo una intensa defensa y apología de la fe. De hecho, el apóstol Pedro, él menciona en su capítulo 3 de Primera de Pedro, su primera carta, él decía que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Ellos se dieron cuenta al inicio de la iglesia que comenzó la apostasía, pero de un tiempo cuando la iglesia queda adormecida, prácticamente se olvidan de lo que es la palabra de Dios, pues prácticamente fue infiltrada la iglesia. Eso es una realidad. La iglesia fue infiltrada. De hecho, Judas lo menciona, que dice: muchos hombres han entrado encubiertamente y ellos han metido prácticamente la apostasía y han sacado un grupo de personas. O sea, prácticamente lo que estaba pasando es como la pequeña semilla que es echada en el suelo, llevada prácticamente de alguna manera como algo pequeño. Empezó a crecer, cuando se dieron cuenta ya estaban invadidos. Todo el periodo del oscurantismo, que así se le llama, a la época medieval, todo el periodo medieval estaba influenciado por apostasía. O sea, la iglesia se apartó de la palabra de Dios, y es la razón que vino la reforma. Con todo, aún así, todavía muchas personas siguieron en ese apartamiento de la fe. Pero en estos últimos días, la apostasía tomó otra forma. Y esto es algo muy tremendo, porque esa forma que tomó es una forma en el que pudo sacar a un buen porcentaje de la iglesia evangélica, inclinándolos hacia el ecumenismo, con ciertas prácticas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia? Que pusieron a un lado el estudio de la palabra de Dios, el estudio serio de la palabra de Dios, y lo reemplazaron por pensamientos de hombres. Eso es lo que pasó, Gesser. Así es, amados hermanos, el tiempo que nos tocó vivir es un tiempo peligroso. El apóstol Pablo va a decir también en una de sus cartas que estamos viviendo días difíciles, días duros en la cual nos tocó vivir.
Hoy en día vemos tantas herejías, Pastor Salomón. Una de ellas es el descuido, ¿no? O la mala interpretación de este tema, que es el tema del arrebatamiento. Algunos dicen que la iglesia pasará la gran tribulación, otros dicen que sí, que no, que no, que sí, y otros, como el tema también de la doctrina de Cristo y muchas otras doctrinas que siempre son atacadas. Pastor, ¿qué hacer con tanta apostasía? ¿Y qué debemos de hacer con nosotros como hijos de Dios? Muy bien, fíjese que para reforzar lo que decías primeramente, es cierto, porque la apostasía viene como una negación de la fe que antes uno tenía, y ahorita se está negando a Dios, a la Trinidad, se está negando a Cristo, a su deidad, se está negando el retorno de Cristo efectivamente, como el tema del arrebatamiento, se está negando la autoridad, se está negando la iglesia, la importancia de congregarse, se está negando la moral, se está negando la fe, se está negando la sana doctrina, se está negando la santidad, se está negando la libertad cristiana. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Pues prácticamente aquí tenemos primeramente que discernir. ¿Qué discernir? ¿Qué es lo que tenemos que discernir? ¿Quiénes son las personas? Porque aquí creo que el pueblo es demasiado crédulo. A cualquier persona que ven con una Biblia debajo de su brazo o abriendo una Biblia y diciéndoles un texto de la Biblia, ya piensan que es un siervo de Dios, porque no hay discernimiento en las palabras que ellos transmiten. Pero porque ahí lo dice la Biblia, que muchos se apartarán a las fábulas mediante la hipocresía de mentirosos, o sea, esos habladores de mentiras. Dice que teniendo cauterizada la conciencia. Interesante esa palabra, porque el verbo cauterizado allá es cauterizazo, que quiere decir como cuando se pone un fierro ardiente y se le marcaba a una bestia y entonces quemaba su piel, lo marcaban. Estas ya están marcados, tienen marcada su conciencia, ya le pertenecen prácticamente al diablo y su conciencia se vuelve insensible ya, porque ya está quemada su conciencia, así que no les incomoda decir mentiras desde el púlpito, no les incomoda ser fraudulentos, no les incomoda, y ustedes lo pueden ver porque la promoción que están haciendo no es de la palabra, sino es solamente promoción de sus vidas, promoción de sus recursos, promoción de dinero, promoción de lo que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues lo que a la gente le gusta, como hemos dicho al principio. ¿Y qué es lo que le gusta a la gente? La gente le gusta ir tras los milagros, la gente le gusta ir detrás de lo novedoso, detrás de las cosas que son simpáticas, detrás de todo lo que realmente a la gente le llama la atención. Y esa forma carnal de evangelizar no evangeliza, solo hace que la iglesia sea más carnal, porque si tus métodos son carnales, pues vas a tener una iglesia carnal. Pero si tú hablas la palabra y hablas del arrepentimiento, del nuevo nacimiento y de todo lo que es la fe, entonces es una iglesia de sana doctrina que está predicando los principios bíblicos que ya están establecidos. Hay que tener discernimiento de los tiempos que nos tocó vivir. Géser, adelante. Ya que los días son malos, como nos dice el apóstol Pablo, tengamos cuidado, amados hermanos. Tengamos cuidado y no prestemos oído a cualquiera que diga que es pastor o evangelista o reverendo o ministro del altar, que supuestamente, entre comillas, trae un mensaje de Dios. Lo único que se escucha ahora es opinionismos, se escucha más psicología, yo puedo, tú puedes vencer, ¿no? Más charlas motivacionales que enseñanza bíblica. Estamos viendo también, esa palabrita, ¿no? La palabrita esa que hay siempre, el reino, ¿no? El reino ahora. Tenemos ahí a los
prominentes líderes que han fomentado este tipo de enseñanza. ¿Y cómo es, no, pastor? Las iglesias de ellos están recontra llenas de seguidores, como dice la Biblia, ¿no? Un ciego guiando a otros ciegos, pero al abismo, ¿no? Todos yendo a un solo lugar, al abismo. Pastor, eso es preocupante. Mucha gente está yéndose al abismo y no se da cuenta que está yendo al abismo. Sí, se cumple también lo que la Escritura dice, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán a muchos el oído de la verdad, los va a apartar. Y interesante que dice que muchos seguirán sus disoluciones. A mí me llama mucho la atención cuando dice que muchos, o sea, está mencionando el éxito que van a tener, o sea, prácticamente. Y bueno, muchas de las ocasiones, a veces el pastor puede culparse sobre el hecho de que a lo mejor pues me falta igual ese estilo que ellos mismos tienen, carismático, para poder envolver a las personas, ese estilo envolvente. Pero realmente las personas son atraídas por los métodos carnales porque son carnales realmente ellos. Entonces es importante entender que no negociemos nuestros principios, sino que nos mantengamos en la sana doctrina y poder también, sí, buscar métodos creativos para presentar el mensaje del Señor, pero sin cambiar los principios bíblicos. Claro que sí, Jesús. Adelante. Así es, Pastor Salomón, continúe con la ponencia. No sé si ya culminó o va a continuar con los puntos que le quedan, no lo sé. Sí, vamos solamente a hacer una aplicación ya, una oración final. Creo que de esta manera hemos concluido. Me parece que hemos dado, en resumen, lo que se ha planteado es que al inicio de la iglesia, en primera de Timoteo, se nos dice precisamente que iba a venir una apostasía, lo cual sucedió desde los días posteriores al apóstol Pablo, pero que después en 2 Timoteo 3 se nos dice que al final de la época de la iglesia iba a haber una época de apartamiento masivo de la verdad, pero en Tesalonicenses se nos dice que esa época de la iglesia va a culminar con la partida de la iglesia, hasta que venga la partida. Y una vez que viene la partida, ya nosotros vamos a irnos en el arrebatamiento y aquí sobre la tierra se va a desarrollar lo que es el día del Señor. Una vez que se ha quitado de en medio lo que detiene al anticristo, entonces se manifestará ese inicuo. Entonces es importante entender que aquí se nos está dando una cronología correcta. ¿Qué es lo importante ahora? Es prepararnos. Ya estamos viendo delante de nosotros el apartamiento masivo de la iglesia ya es una realidad delante de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Bueno, lo que está haciendo falta es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo único que está faltando. Por lo tanto, tenemos nosotros que prepararnos porque los tiempos que nos tocó vivir son tiempos peligrosos y son los días anunciados por el apóstol Pablo que aquí nos ha tocado a nosotros vivir. Hay dos separaciones, ¿verdad? En el tiempo final. Cuando llegue los postreros tiempos para la iglesia, habrá dos separaciones. ¿Cuál es? La separación de los apóstatas. Se van a separar de la iglesia. Y la segunda, esa es la afistemi. Y la segunda es el sustantivo apostasis. La iglesia verdadera va a separarse del mundo al final de los días, culminando su carrera sobre la tierra con el rapto de la iglesia. Así que mi pregunta es, ¿estás preparado?